Buenas, buenas. Buena. Veo que se van sumando, así que Hola. vamos a esperar un segundo mientras todos se suman. Dejo el chat acá abierto. Con el teléfono. Mario. Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar a hablar un poco mientras esperamos que se vayan sumando. Yo soy Federico, eh, voy a ser el docente de matemática aplicada. El semestre pasado estuve en matemática general. Yo no sé si de acá algunos han cursado el semestre pasado con Amparo o, bueno, conmigo o han estado en otras de las comisiones de matemática. Eh, Simplemente hago el comentario para avisarles que en la modalidad virtual y este tipo de cosas tengo la experiencia del semestre anterior. Esta materia nosotros la pensamos como una continuación, pero con un nivel un poco más elevado que lo que fue la matemática general del semestre anterior. Eh, Simplemente para yo también empezar a ponerme a tiro con ustedes. Este es, ¿Ustedes cursaron el semestre pasado matemática? ¿O alguno la cursó el año pasado? Es el año pasado. Bien, Este año he tenido circuitos eléctricos, bien, claro, circuito. pero no se pudo hacer por el tema, parece que tenía que ser presencial, pero ahora lo pusieron este año. Con lo cual tenemos una superposición los viernes. Eso es importante, ves que me lo digas. Porque yo el horario lo Claro. tengo. Bueno, No, yo quiero después tengo poner que para hablar que con. se habla abajo el chabón. Disculpame, ¿se escucha abajo? ¿No escuché? ¿Antonio? Sí, disculpa, porque justo estaba queriendo tomar un parlante porque te escucho abajo en mi casa. ¿Pero me escuchan bien? Sí, poquito, pero te escucho. Bien. No, déjenme que estos datos que me dicen son importantes porque, bueno, las primeras clases quizás tengamos alguna de este tipo de superposiciones. Con respecto a los horarios, por, por el, por el lado de lo que es la materia de matemática, yo los tengo arreglados hace más de un mes, así que después voy a hablar con el profesor de circuito. Los que cruzamos tenemos circuito eléctrico que es anterior, nos complica todas las conectividades. Mario, no se te escucha bien. No se te escucha bien, Mario, se cortó mucho. Sí. Yo lo que digo es que somos varios los que tenemos el problema de superposición de horarios. Sí, yo también tengo circuitos eléctricos los viernes. Bueno, hablaré con el docente porque ustedes, ¿qué horario tienen en circuito? ¿6:30, 8, una cosa así puede ser? De 6 No, a no sé qué. son 6 horas semanales. En principio dijo solamente la clase del viernes, así que uno cuando se fija en el signo guaraní figura desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero no sé qué es lo que van a arreglar. Estamos esperando por lo menos cursar esta semana para ir viendo cómo son los horarios, por lo menos con cada docente. Justamente cuando nos inscribimos apareció una superposición con matemática y bueno, ahora que podemos hablar con usted lo comentamos. Bien.
Sí, yo con respecto a lo que es el tema de la carga horaria, hay todo un tema con ese asunto porque estaría buenísimo, por decirlo así, poder dar muchas horas de clase por día, pero la modalidad virtual requiere contemplar muchos temas, y uno de ellos es la posibilidad de que ustedes al menos puedan estar en la clase. Y si yo les digo empezamos a las 4, muchos están trabajando. Les digo, el semestre anterior con quienes hemos estado, tuvimos la suerte de poder congeniar un horario bastante común, ¿sí? En la cual hubo una buena concurrencia. Creo que eran de los 50 que eran inscriptos, alrededor de 20 pudimos estar conectados de 5 a 9 de la noche, y eso facilitaba en lo que es particularmente y puntualmente la matemática, clases teóricas prácticas, con un timing bastante bueno, ¿sí? Quiero decir, uno tenía toda una modalidad de clase, o al menos yo por lo que había pensado y había planteado para las clases, un tema de una buena cantidad de horas por semana, 8 horas por semana, hacía que el trabajo tenga como un peso bastante fuerte, ¿sí? Y la práctica, que es lo fundamental, uno lo pueda llevar adelante. Este año me dijeron que ese ritmo que yo había planteado el semestre anterior, no, la universidad estaba como un poco... me pidieron cambiar el tema del tiempo y me dijeron 4 horas semanales. De manera que con las 4 horas semanales, si yo empiezo la clase a las 5 de la tarde, de 5 a 7 es quizás un problema porque hay muchos que se pueden sumar un poco más tarde. Yo lo que voy a hablar con el docente después de circuitos es preguntarle si él, en vez de dar de 4 de la tarde a 9 de la noche o a 10 de la noche, pone un horario más realista. Quiero decir, ¿vieron lo que es el horario real de la cátedra? Él, si quiere estar conectado o dar clases a la manera que quiera, y va a laburar presencial sentado en su máquina 10 horas por día, está bárbaro. Nosotros, discúlpame, no sé quién habló ahí. Sí. Bueno, entonces... una consulta. Sí. Si nosotros miramos en el programa que iniciamos la carrera, que nos dieron el año pasado, matemática aplicada tiene 3 horas semanales, o sea, 48 horas totales. Y circuitos eléctricos, 96 horas. O sea, es la más larga de todas las materias. Sí. Y antes, teóricamente, íbamos a tenerla el cuatrimestre pasado. Y ahora se nos superpone con matemáticas justamente la más larga de todas. Sí, O sea que es complicado el tema. Eso tenemos que manejarlo. Podríamos también pensar de tener todos los miércoles. Para mí eso no está bueno, a modo de lo que es el seguimiento de una clase. Una vez por semana, yo creo que no es lo mejor. Podríamos tener 3 o 4 horas hoy, por ejemplo. Pero yo considero que es mejor fraccionar ese tiempo en 2 días. Y cuando a mí me dijeron la posibilidad, yo marqué la semana de esa manera, diciendo, sí, miércoles, viernes, como tuvimos el semestre pasado. Les vuelvo a repetir, por la modalidad virtual, yo creo que el semestre pasado dio resultado. Quiero decir, es una modalidad en la cual uno permite, hoy tenemos una clase, una teoría donde vemos bastantes cosas, hacemos algunos ejercicios, y el viernes uno se puede enfocar en la realización de las prácticas, en trabajos grupales, en charlar, ¿me entienden? Hay como una parte de lo que es el tema de separar las clases en 2 días, que para mí, como docente, es mucho más rico que hoy tener 4 horas de corrido y volvernos a ver la semana que viene. Como ya está, esto es lo primero que tengo que hablar con el coordinador de las carreras, porque estas son cosas que pasan. Una cosa que le comento, una cosa que le comento, yo en mi caso particular, y creo que muchos de los que están en mi grupo, tienen el martes libre.
Sí, pero yo los martes termino la clase 8 de la noche. Claro, bueno, Yo, disculpe, a mí me mata el tema. Yo jueves y no, martes doy clases acá en la Universidad de La Plata y arranco a las 8 de la mañana y termino 8 de la noche. Y es el asunto de lo que uno puede también. Por eso, déjenme que lo hablo. Realmente, si vos me decís que los martes algunos pueden, o tendría que hablar con el profesor de los circuitos para decirle, mirá, a mí me hablaron, es fácil, yo tengo la grilla de horario llenado desde el 1 de agosto, así que si hay algún asunto al respecto, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a ver. Yo, de mi parte, puedo ver de manejar los horarios, pero tiene que ser a la tarde, por un tema laboral, ¿vieron? Yo no les voy a poner una clase a las 12 del mediodía. No tiene. Vamos a tratar de hacer esto de la manera. Sí, ahí estoy viendo, Nazareno, que me pones, estamos debatiendo los horarios. Sí, quizás las primeras semanas vamos a tener un poquito de este juego de horarios. Después, con respecto a lo que son las clases en sí mismas, miren, yo acá estoy viendo que somos 21 participantes. Una de las cosas que en el semestre anterior con los chicos de matemática también hicimos fue que ellos puedan tener el acceso a las clases virtuales por un tema de que quizás no se podían conectar. Entonces, el asunto lo vamos a repetir de vuelta este semestre, de manera que estamos grabando las clases. Cuando uno tenga el tiempo y la posibilidad, uno puede tener acceso cuando quiera, para no perderse una explicación, digamos, teórica. El asunto del acceso a Internet es todo un tema. Les digo, ahí está Nazareno, ¿querés decir algo? Sí, que por favor los que no usan el micrófono que lo apaguen, porque nada, es molesto escuchar el ruido y no poder escucharlo claro a usted. Está ahí el acceso de la mano, el desactivar el audio, para los que no hablan, digo. Yo puedo, si quieren, enmudecer a todos. Es lo mismo que antes, lo mismo que le decía el semestre anterior a los chicos. No me gusta enmudecer, pero si quieren, simplemente, No, ¿no? no, no, pero sí está ahí nomás, está al alcance de la mano, es un solo botoncito, que desactiven el audio y cuando hablen lo activen, o si van a tenerlo activado que estén en un lugar cerrado. Nada de eso. Bárbaro, bárbaro. Les decía lo del asunto de la conexión a Internet. Yo estuve desde el semestre pasado hablando con gente de la universidad por el tema de lo que son las plataformas. Oficialmente no tenemos una plataforma que la universidad me dice, mirá, Federico, conectate por una pestaña oficial de la UNAV. Entonces usamos Zoom por un tema de usar Zoom, ¿me entienden? Podríamos usar cualquier otra. Yo el semestre anterior, de alguna manera, usábamos esto porque había sido con lo que empezamos y después seguimos. Quizás en el transcurso de unas semanas o en un mes, la plataforma de la universidad se puede usar para dar clases, eso lo tenemos que terminar de ver, de manera que ustedes puedan acceder sin el uso de recursos propios, de datos, y uno pueda tener acceso libre. Pero eso todavía se está viendo, yo no tengo información muy precisa. Lo único que les puedo decir es que eso acá en La Plata, yo soy de La Plata, digamos, vivo acá en La Plata, y en la universidad acá, a través de lo que es el servidor de la Facultad de Ingeniería, nosotros tenemos una plataforma, ¿sí? Donde los estudiantes pueden conectarse con un mail oficial de la universidad, en el caso de Ingeniería, en este caso acá sería la UNAV, y podemos tener acceso libre a las materias. Eso después se verá, yo espero que lo puedan solucionar, porque si no, uno, viste que muchas veces pasa que uno quiere estar presente, pero no escucha al docente, o también me puede pasar a mí, de que yo estoy dando clase y me dicen, che, Fede, no se escucha nada, el semestre pasado nos pasó, y bueno, en esas situaciones les pido perdón y vamos a tener que cortar la clase. Yo subo la clase grabada desde acá y ustedes la ven después. Eso, bueno, estamos en esta modalidad donde yo dependo de Fivertel, en este caso, porque tengo Fivertel, y otro dependerá de quien dependerá, ¿viste? Pero, bueno, ahora sí, entrando un poco a lo que es la materia, yo no sé si ustedes tienen ahí el plan de la materia que a mí me han brindado sobre lo que es matemática aplicada. Díganme si ustedes
tienen el acceso al plan. Yo supongo que sí, porque a mí me pasaron un oficial. Y con respecto a lo que es el plan de la materia, yo les quería hacer algunos comentarios, porque, bueno, acá veo que somos 25 participantes, 24 participantes, bien. Hola. No sé si nos va a alcanzar la plata, pero bueno. Disculpen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ahí a todas y a todas. Yo, mientras tanto, mientras seguimos sumando, voy diciendo acotaciones generales, ¿sí? Más que todo por ser la primera clase y este tipo de cosas. Con lo que es el plan de la materia, yo propuse varios cambios, ¿sí? Porque por el tiempo que me daban para dar clase y la cantidad de contenido que tenía el plan de la materia, había un desfasaje gigante. Yo les propuse algunos cambios que ahora se los voy a decir, así lo tienen ahora anotado. En estas semanas, cuando de la Comisión de Enseñanza me aprueben directamente los cambios y sean oficiales, yo les voy a pasar el nuevo plan, que va a tener algunas modificaciones, en los cuales... chicos, voy a enmudecer a todos. Ahí está. Cuando alguno quiere hablar, lo único que tiene que hacer es sacarse el microfonito, pero porque había mucho ruido de fondo. Les menciono cómo vamos a empezar con la clase. Como yo sé que hay estudiantes que vienen del semestre anterior, de manera que tienen como un repaso de matemáticas, sí, tienen la matemática fresca, hay otros que no. Entonces, la primera unidad va a ser una unidad de un repaso fuerte, ¿sí? No es que vamos a repasar números ni operaciones, sino que lo que vamos a ir va a ser a una primera unidad de funciones, que de hecho es la clase que daríamos hoy, que empezaríamos a dar hoy y la semana que viene. ¿Por qué? Porque en el plan vamos a ver 4 temas grandes, ¿sí? Que tiene que ver introducción a funciones, donde vamos a ver las principales características y definiciones de lo que es una función y sus características, para abordar los 2 temas principales que son derivadas e integrales. Matrices en esta materia no vamos a dar, porque matrices es un bloque grande que requiere un tiempo más de clase, que nosotros no lo vamos a tener por un tema de horario físico real que tenemos en la cursada, pero a cambio de eso yo lo que les voy a dar va a ser, van a ver derivadas e integrales, vamos a ver bien el concepto físico y matemático de eso, para llevarlo a una ejercitación de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es uno de los últimos planes que tenían en la materia. Cuando les digo, a mí me llegó el plan, yo el plan lo vi bastante desfasado de lo que uno podía dar a partir de la base que teníamos en matemática general. Para estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales, uno tiene que tener una base muy fuerte de lo que es un análisis matemático de funciones, de derivadas, diferenciaciones, derivadas en varios órdenes. Nos excede muchísimo a lo cual nosotros podemos ver en 2 matemáticas en este primer año. Entonces, vamos a abordar 2 temas grandes, que son las derivadas y las integrales, con una ejercitación coherente, ejercicios prácticos acordes a la tecnicatura, y después, en las últimas clases, antes de lo que sería un examen final, vamos a tocar como último tema lo que sí es ecuaciones diferenciales con ejercicios prácticos acordes a lo que es la tecnicatura, circuitos, vamos a ver varias cosas ahí. Pero siempre y cuando también podamos ir cumpliendo sobre pasos firmes el concepto de lo que es una matemática, un análisis matemático, que es lo que vamos a ver acá en esta materia, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas que yo les quería aclarar a todas y todos, porque ustedes tienen un plan, y sobre ese plan yo planteé muchísimas modificaciones. De hecho, sustraje matrices, eso no vamos a ver esta materia, eso es otra álgebra, es otra cosa, y no tenía mucho sentido verlo en esta materia sin antes haber visto derivadas integrales. Yo, de hecho, el primer semestre
en el cual nosotros hicimos una introducción a funciones, hicimos una buena ejercitación sobre funciones de primer orden, funciones de segundo orden, trigonometría, ¿sí? Eso fue como el bloque grande de lo que es matemática general. Muchos de los cuales estuvieron con Lautaro o han estado conmigo, tienen la suerte de tener el material que estuvimos dando, de manera que si uno quiere hacer un repaso general, puede ir a las clases del primer semestre de la matemática general y ya tiene ejercicios hechos, quiero decir, tiene como una base sobre la cual uno puede repasar. Eso lo menciono porque en la clase de hoy, permítanme que comparto la clase, esperen que la encuentro. Esperen que tengo todas las ventanitas de los chats y los participantes al costado y hacen sombra seguro en la pantalla. Bueno, a modo nada más de ok, díganme si por favor ven bien la planilla de la teoría. Perfecto. Bien. Sí, Fe. Miren, yo voy a ir mencionándoles algunas cosas, simplemente ustedes vayan acotando cuando tengan alguna duda. Esperen que ajuste la pantalla, creo que no la van a ver entera ahí, porque me aparece una línea verde, esperen. Bueno, denme un segundo. Está bien, profe, si minimizás la cámara ves todo bien perfecto, no hace falta nada. O sea, si minimizás la parte del video, se ve bien la página, no hay ningún problema. ¿Ustedes ahí ven hasta el fondo donde dice curso año? Curso, docente y año por la mitad, pero no importa, está bastante bien. Bueno, está bien, porque eso está un poco desfasado. Bueno, chicos y chicas. La primer parte de esta materia va a ser que nosotros dominemos, ¿sí? Y entremos en tema con lo que son funciones. Para quienes hemos estado en la matemática anterior, que realmente no vi a nadie, a ver, son bastantes, somos 28, así que déjenme hacer simplemente una... Nosotros estamos en el año pasado con Romina Milicic, no sé, me parece que es así el apellido. Sí. Matemática, fue el primer cuatrimestre que salió. El cuatrimestre pasado ya matemática mucho no lo vimos. Bueno, por eso no empecé de una con derivadas. Eso también es importante, y los que también estuvimos el semestre pasado, esto no va a venir mal, es un repaso fuerte de funciones, donde la idea también es hacer una ejercitación a medida que vamos haciendo la práctica, la teoría, y reforzar algunos conceptos. Acá estoy viendo a Marce, a Ezequiel, a Tommy. Esperen que quiero ver si hay alguien más que conozca, simplemente por los que hemos estado el semestre anterior. Bueno, ellos son los que veo acá. Bien. Acá yo les puse una pequeña introducción, y la idea es que empezar con cosas de lo que es nuestro conocimiento general, digamos, ¿sí? Es importante, cuando hablamos con funciones, empezar a entrar en tema, ¿sí? De lo que son las variables. Cuando uno siempre, a ver, ejemplos de lo que puede ser la velocidad, ¿sí? Uno tiene el velocímetro en el auto y sabe que la velocidad es una función de algo, es una función, uno lo puede pensar una función del tiempo, ¿sí? Una función de la posición, lo puede pensar como que depende de ciertas cosas, ¿sí? Entonces yo acá les escribo algunas cosas. Miren, antes de empezar también les voy a mencionar que, como vi que son muchos inscriptos y seguramente muchos no puedan estar en la teoría, traté de poner en las filminas bastante texto, cosa de que los que estemos acá en la clase no pasa nada, porque yo no voy a estar leyendo toda la filmina. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Pero quienes no puedan, ¿sí? En caso de conectarse a las clases o lo lean en su casa primero y ese tipo de cosas, puedan tener
como una idea más completa en un texto más largo. Es simplemente eso. Quizás algunos se aburran por mucho texto. Lo pensé así para quienes descarguen las clases previamente y no puedan asistir y quieran resolver ejercicios prácticos, tengan una mayor fuente. Después también igual les voy a compartir bibliografía para que ustedes puedan leer libros de análisis matemático a modo de repaso. ¿Está bien? Entonces, cuando uno define funciones, tenemos que partir de dos cosas importantes, ¿sí? De lo que es la definición de un par ordenado, que acá yo les pongo como ejemplo la batalla naval, por ejemplo, que uno dice, bueno, tenemos que jugar, todos jugaron a la batalla naval, así que saben a lo que me refiero, es dar una coordenada, ¿sí?, en un sistema de referencia. Entonces, cuando uno habla en física, habla en matemática, habla en variables, lo primero que uno tiene que definir, voy a compartir una cosa. Esperen que tengo el mouse. Un pizarrón. Bien, cuando nosotros planteamos en físicas, en matemáticas, siempre la idea de posicionar a una partícula en el espacio, por ejemplo, uno lo que define es, ¿sí?, un vector, que es un segmento que tiene una magnitud y un sentido, que nos permite representar cosas en el espacio, ¿sí?, general. Y a estos puntos, que uno los referencia en el espacio, están acompañados por una posición en un eje. En este caso estamos en dos dimensiones, ¿no? Tenemos un plano XY, donde esto tiene una coordenada Y0 y una coordenada X0, haciendo referencia a que puede ser algo genérico. Y este punto se lo representa como un XY, X0 y 0, ¿sí?, que hace referencia a la posición en el espacio. Entonces, cuando uno hace en matemática uso de funciones, es importante pensar de qué dependen ese tipo de funciones. ¿Está bien? Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que definir es un sistema de referencia que nos pare en un lugar en el espacio, con un origen, y a partir de ahí podemos conocer cómo nos vamos a desplazar y cómo se va a desarrollar una actividad. Por lo general, siempre la variable que nosotros vamos a tener en cuenta en funciones y en funciones es el tiempo. Por lo general, uno en la realidad siempre dice que las cosas pasan a partir del tiempo, y hay un montón de ejemplos más, pero esto es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y después, lo otro que tiene que ver son los ejes cartesianos, que yo acá le pongo. Permítanme de vuelta compartir la clase. ¿Sí? Que es un par ordenado y el producto cartesiano, y lo que es una aplicación del producto cartesiano. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que yo acá les pongo para que empecemos a trabajar esto, bueno, algo que también aprovecho para mencionarles ahora es, en la clase, ustedes la están viendo en la pantalla, yo les recomiendo que ustedes tengan una hoja y un papel, ¿sí?, y vayamos como haciendo la actividad en conjunto, de manera que ustedes vayan escribiendo y vayan pasando a papel lo que estamos viendo en pantalla, o cuando sea hacer una actividad, lo dibujen y lo hagan en la hoja. Ese tipo de cosas les va a hacer a ustedes ir adquiriendo cierta práctica, visualizar, ¿viste? Cuando uno empieza a escribir, quizás se da cuenta que no entendió algo, entonces ahí simplemente lo que hacen es, me escriben, por ejemplo, en el chat, yo no los veo a todos, veo nada más en la camarita poca gente. Entonces, cuando uno quiere hacer una consulta, pregunta en el chat o levanta el micrófono y consulta, eso no hay problema. Entonces, alguna característica de lo que es un par ordenado es justamente eso. Nos permite representar, a partir de las coordenadas x, y, un punto en el sistema de referencia. Que ese punto no es lo mismo si uno lo invierte. ¿Está bien? Esta es una de las características que tienen los pares ordenados a la hora de trabajar, y nos van a permitir poder dar ciertas definiciones en las funciones. Bueno, después acá ya empezamos con
con unas definiciones ya más profundas, que es lo que es el producto cartesiano en sí mismo, que el producto cartesiano lo que nos referencia es cómo vinculamos a los elementos de distintos conjuntos, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de distintas formas. Uno puede operar con elementos de un conjunto A a un conjunto B de distinta manera. Acá yo les puse algunos ejemplos, ¿sí? Donde decimos, siguiendo, bueno, con el juego de la batalla naval, que era lo que yo había pensado originalmente haciendo varios gráficos, pero después lo saqué y... Fede, Sí, Fede, ¿qué tal? Ale, Ale. ¿qué tal? ¿Me podrías repetir lo del producto cartesiano? No llegué a anotarlo. Sí, sí. ¿Vos tenés la clase igual, descargada? Ale, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy. ¿Tenés igualmente, digo, Perdón. el PDF Sí. lo tenés descargado? Sí. Bien, bárbaro. No, yo porque cuando voy pasando las filminas, si ustedes lo tienen también ahí en la compu, me pueden ir siguiendo, ¿sí? Con este tipo de cosas. Sí, el producto cartesiano, en verdad lo que uno referencia cuando habla de producto cartesiano, se define así a la relación que existen entre los elementos de conjuntos, ¿sí? A partir de sus pares ordenados. Eso vendría a ser como la definición general, clásica, de lo que es un producto cartesiano. Que es bueno verlos con distintos ejemplos, ¿sí? Por eso acá justo yo les había mencionado inicialmente el ejemplo de la batalla naval para que lo podamos trabajar en este aspecto. Entonces, cuando uno habla de batalla naval, uno se refiere con números y puede referirse con letras en el otro eje, ¿sí? Entonces, el producto cartesiano que tenemos entre el conjunto o el eje numérico y el conjunto o el eje alfabético son todas las posibilidades que existen. ¿Qué quiero decir? Uno vincula al elemento 1 con el elemento 2, con el elemento 3. Uno vincula al elemento 1 del conjunto A con el elemento 1 del conjunto B, con el 2, con el 3, con el 4, y así hasta que completa todo el conjunto. Una vez que termina de hacer de barrer esa línea, va al segundo elemento del conjunto A y lo vincula con el primer elemento del conjunto B, segundo elemento del conjunto B, y eso es lo que escribí acá abajo. ¿Sí? La forma de realizar un producto cartesiano A por B entre dos elementos, entre dos conjuntos distintos con todos sus elementos, es esa manera. El par ordenado del producto cartesiano se genera de esta forma. El primer elemento con el primer elemento del conjunto A con el primer elemento del conjunto B, con el segundo, con el tercero, y se barre toda la columna. Esto después en un futuro, cuando vean matrices, van a ver cómo todo lo que es producto de matrices se parte de esta teoría de producto cartesiano, ¿sí? De distintos conjuntos, digamos. Pero, y acá lo que pongo yo es, entonces, en la batalla naval, el producto cartesiano es el que nos da las posibilidades que tenemos en todo el mapa, digamos, ¿sí? Acá, estos son relaciones y definiciones básicas que estoy dando con un ejemplo, de manera que uno lo pueda entender e interpretar con algo conocido, ¿sí? Vieron que cuando ustedes en batalla naval dicen una coordenada, bueno, esa coordenada sale, en verdad, de un producto cartesiano entre un eje y otro eje, que nos da todas las posibilidades del tablero. Voy a hacer un ejemplo. Y ahora, esto tiene, vamos a definir otra de las cosas. Miren, un permiso, voy a ir a la primera filmina. Cuando yo les decía que para hablar de funciones uno primero tiene que introducir conceptos de producto cartesiano, un par ordenado y una aplicación. Una aplicación es lo que vamos a definir acá, ¿sí? Que yo se lo escribí prácticamente sacado del libro esto. Va, prácticamente no, está sacado del libro, pero me refiero, la definición es del libro, ¿sí? Y esta sí la voy a leer así un segundo, así la leemos en voz alta y ustedes me escuchan. Una aplicación
A de aplicación, que relaciona los elementos del conjunto A con los del conjunto B, y se escribe de esta manera: A vinculado con B. Es cualquier subconjunto del producto cartesiano AB, ¿sí? Si existe una regla o vínculo, que esto es lo que vamos a ver que está muy relacionado con las funciones, que permita determinar qué pares ordenados del producto cartesiano son los que pertenecen a esta aplicación, o a una aplicación dada, entonces se puede escribir a la aplicación de esta forma, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que X e Y, tal que X pertenece al conjunto A e Y pertenece al conjunto B, la relación vincula a este par ordenado, ¿sí? Esto, yo lo que les estoy diciendo, es una forma de leer un vínculo, una relación matemática, ¿sí? Esto se lee: la aplicación A es el conjunto que está formado por todos los pares ordenados, ¿sí? De los conjuntos A y B, y satisfacen la relación R. Para ello, acá les muestro un par de ejemplos, que me parece importante simplemente para poner ese choclo que ahí vieron en un ejemplo concreto. Dice, tomémoslo, bueno, esto es un ejemplo concreto. Esta es la forma de escribir un problema y esta es la forma de resolverlo, después lo vamos a ir viendo también en detalle. Si tomamos los conjuntos A y B de la batalla naval, de manera que X pertenece a los números naturales, ¿sí? Y X va de 1 a 10, X es mayor a 1, pero es menor o igual a 10, ¿sí? Y B es una de las primeras 10 letras del abecedario, es decir, que si uno tiene que escribir al conjunto B, va a ser A, B, C, D, F, G, H, I, J, bueno, ahí, las primeras 10. Y se considera a la relación tal que X es la posición en el abecedario de Y. X es un número e Y es esa letra. Dado que la aplicación, como nosotros lo escribimos antes, se representa de un par de formas diferentes. Por comprensión, ¿sí? Es lo que leí al principio. Por extensión, es simplemente figurarlo, hacerlo figurativo al par ordenado, ¿sí? Con diagrama de Venn. Esto acá yo lo que tenía ganas de hacer es que... Che, miren, queda un segundo de clase. Vamos a hacer así. Volvámonos a conectar, ¿sí? Así seguimos. Vamos a conectarnos de vuelta.